Ahora. La del mensaje en inglés es blanca, ¿verdad? Claro. Si es que cuando lo dice en gallego... Ahora. Cuando me digáis. ¿Empiezo ya? Cuando quite la música. Vale. Bien, buenas tardes a todas. En primer lugar, quiero agradecer a la Fundación, a la Asociación de Fundaciones Tutelares Plena Inclusión por impulsar esta reflexión sobre un tema nuclear para garantizar la igualdad. Y es ese bien consagrado en nuestra Constitución que, junto con la dignidad, pues son el basamento de los derechos humanos. La plenitud de los derechos por parte de las personas con discapacidad pasa indudablemente por el completo reconocimiento sin mermas de su capacidad jurídica, tal y como viene exigido imperativamente por los compromisos internacionales que ha asumido España en materia de derechos humanos. En este sentido, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, como digo, es una obligación para nuestro país, para todas las administraciones y poderes públicos. Conforme al artículo 10.2 de la Constitución española, nuestras normas deben interpretarse conforme, como digo, a los tratados de derechos humanos ratificados por España. Pero verdaderamente, si hay una esfera donde los efectos de esta convención se dejan sentir con mayor contundencia, esa es la plena igualdad jurídica de las personas con discapacidad, a la que hoy dedicáis este seminario y otros seminarios que les han precedido. A mi juicio, es uno de los principales, por no decir el principal obstáculo, de las personas con discapacidad en el acceso a la justicia, y resultaba insostenible desde cualquier punto y desde una perspectiva exigente de derechos humanos que la discapacidad fuese una excusa o una coartada para limitar o reducir la capacidad de las personas con discapacidad en actos válidos en el tráfico jurídico. Pues supone esta reforma va a suponer que se respete nuestra voluntad en los actos jurídicos, que no es otra cosa que garantizar nuestra igualdad ante la ley, en la ley, porque la discapacidad, como he dicho antes, no define ni agota a la persona y no puede, por tanto, ser o tener un estado civil restrictivo. España tenía, por supuesto, la obligación legal de reformar nuestro sistema civil y procesal para que compatriotas con discapacidad tuviéramos voz en la ley y que esa voz se escuche, que fuera escuchada, oída y respetada. Pero como sociedad y como país también teníamos un deber moral de resolver una cuestión con implicaciones profundas en el abordaje de la discapacidad. Pues si se nos niega o se nos limita nuestra participación en la ley, se nos cercena también nuestra condición humana, nuestro estatus de persona. Con esta reforma acabamos, por tanto, con un sistema que provocaba una muerte civil por razón de discapacidad, que anulaba a la persona ante la ley. Y bueno, yo creo que damos un paso muy valiente en materia de derechos humanos. Era insoportable, como digo, desde todo punto, que una figura ajena a la propia persona decidiese dónde tiene que vivir, administrar a sus bienes o incluso esterilizarla al margen de su voluntad. Una práctica que afortunadamente hemos abolido.
Imaginad que esto pudiese hacerse a otra persona sin discapacidad. Sería impensable. Por eso hay que explorar acerca de las motivaciones que han hecho que estas prácticas fueran cultura de este país y sobre todo fueran ley. Quiero poner también en valor que esta reforma legal, como una buena práctica parlamentaria, como una buena práctica legislativa, pues gobierno, legislador y por supuesto sociedad civil, habéis realizado o hemos realizado un trabajo de cooperación orientada a hacer de la vida jurídica una cuestión que forma parte de la vida en comunidad, una palanca de apoyo fundamental para que las personas con discapacidad, como digo, estemos en la ley y participemos del tráfico jurídico. Y en este punto quiero agradecer enormemente vuestra organización, vuestra generosidad y conocimiento al servicio del bien común. Permitidme también que exprese un reconocimiento muy particular a Torcuato Recover y a Inés de Araoz por dedicar también su talento en esta ley, que esto se traduce sin lugar a dudas en la mejora de España. De nuevo, la discapacidad es y ha sido un elemento de encuentro parlamentario, pues una amplia mayoría de nuestra soberanía nacional apuesta por ensanchar el espacio de derechos de las personas con discapacidad que a veces hemos sentido y sentimos asfixiante. Con esta reforma confiamos que la vida jurídica, que no deja de formar parte de esa vida en comunidad, se hace más respirable, más saludable y más cómoda para las personas con discapacidad, pero también para nuestras familias. En este ministerio entendemos, y se lo estoy diciendo a todas las organizaciones con las que me estoy viendo, que cualquier política pública de la discapacidad tiene que hablar de manera indisoluble de personas y de derechos. Por eso ese compromiso lo hemos fijado en el máximo nivel normativo, es decir, en la Constitución española, ya que la nueva Carta Magna, si pasa este trámite parlamentario, hace un cambio de terminología de la palabra disminuidos, que no solo está superada en el tiempo, sino que es percibida y sentida por nosotras, las personas con discapacidad, por nuestras familias, como ofensiva e hiriente, consagrando constitucionalmente la expresión personas con discapacidad, como corresponde a los compromisos internacionales de derechos humanos asumidos por España. Resulta inasumible que en la España 2021 nuestra ley suprema se refiera a nosotras, a nuestros compatriotas con discapacidad, como disminuidos. Por eso hago un llamamiento al consenso parlamentario para poder corregir esta anomalía. Pero esta reforma, como digo, va mucho más allá, pues el nuevo artículo 49 tendrá una redacción completamente renovada que extiende y asume la discapacidad desde un enfoque exigente de derechos humanos. Amigas, desde este ministerio queremos que el bienestar y la inclusión de las personas con discapacidad sean derechos, es decir, que se fijen en las leyes. Pues yo creo que vais a coincidir conmigo, hoy aquí hay muchas juristas y muchos juristas, que es la mejor fórmula para asegurar la efectividad, ya que las necesidades de la gente cobran valor en la ley y sobre todo aseguramos que se pueda acudir a la justicia a buscar reparación en caso de incumplimientos. También en este ministerio creemos en Europa, pero en la Europa de las personas, de la justicia social y de la solidaridad. Y en esta línea, dentro del marco del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia, se pondrá en marcha el programa España País Accesible, con más de 100 millones de euros orientados a transformar de raíz nuestro paisaje para que sea practicable a todas las personas sin excepciones. Estos fondos se destinarán a cumplir la ley, a reparar y a ensanchar derechos en ámbitos clave como los servicios públicos, la vivienda, la justicia, la educación, la salud o la cultura. También quiero anunciar en este foro, precisamente porque os dedicáis a ello, y también quiero agradeceros
vuestro trabajo en este sentido, mi compromiso con las personas con discapacidad con grandes necesidades de apoyo. En este momento van a tener un lugar preferente en la nueva estrategia española de discapacidad que ahora mismo se está elaborando. Y aquí tenemos que ir de la mano para que estén, para que sean, para que contribuyan al relato de España. Y digo esto porque también la primera persona o la persona en el centro será un distintivo de esta nueva etapa en la dirección general. Y creo que estaréis de acuerdo conmigo que toda la acción de este gobierno tiene que ser así. Y en este ministerio vais a tener o vamos a tener voz por derecho propio. Es el momento de la autodeterminación de las personas. En plena estáis haciendo una labor maravillosa, encomiable y que seguiremos muy de cerca y de la que aprenderemos también para ponerla en marcha en las políticas públicas del gobierno. Bajo ese lema, el poder de las personas, como digo, es el momento de la autodeterminación y este gobierno no quiere dilatar más la esencia en la que pivota la Convención de la Discapacidad. Pero es verdad que este proceso no se entiende sin las familias, y lo decía el otro día en la Asamblea de Plena Inclusión, porque habéis realizado una contribución silenciosa, encomiable de mi país, para que hoy las personas con discapacidad tengamos nombre propio. Porque sois las primeras que creísteis y creéis en nosotras y nosotros, cuando ni siquiera nosotros creemos en nosotros mismos, cuando el Estado nos negaba, aquella rebelión del amor o esa revolución del respeto que decía Fernández de los Ríos ha hecho posible que hoy conceptos como ciudadanía, inclusión y convivencia dejen de ser abstractos y se concreten hasta el punto de que podamos disfrutarlos en toda su extensión. Finalizo, amigas y amigos, diciendo, las que me conocéis, que pondré pasión, pondré tensión para que los derechos humanos sean la norma, para que no sean la excepción, para que sean la meta y no el anhelo. Y estoy convencido que de la mano de Plena Inclusión, de la Asociación de Fundaciones Tutelares, transformaremos, como hemos hecho tantas veces, las esperanzas en inclusión, en ciudadanía y en derechos. Muchas gracias, nos vemos pronto, tenemos un encuentro que creo que es la semana que viene, con lo cual ahí ya definiremos con más detenimiento las líneas de acción entre esta asociación y la dirección general. Por tanto, un abrazo muy grande, espero que vaya todo muy bien en este seminario. Y bueno, pues ya sabéis dónde estoy, la dirección general es vuestra casa, es la casa de la discapacidad. Por tanto, un abrazo del corazón y disfrutad mucho. Buenas tardes. De acuerdo con el programa que está previsto para el seminario de esta tarde, me toca hacer uso de la palabra y quiero empezar agradeciendo a Plena Inclusión, a la Asociación Española de Fundaciones Tutelares, por la invitación tan amable que han hecho al CERMI a participar de este encuentro. Quiero agradecer las palabras de Jesús Martín Blanco, querido director general de Políticas para la Discapacidad, por esta bienvenida y sobre todo decirte que es para nosotros una garantía el hecho de que estés ocupando el cargo que ahora ocupas, porque no hace falta que nos des pruebas de lo que es tu compromiso con la lucha por el bienestar de las personas con discapacidad y su inclusión social a todos los niveles. En lo personal estoy muy contento de compartir este seminario con magníficos profesionales que conforman la mesa redonda y no quiero dejar de agradecer a Irene Yepes de Plena Inclusión por todas las gestiones organizativas y un saludo también muy especial a todas las personas que nos acompañan esta tarde.
Las primeras palabras que quiero transmitir tienen que ver con la idea de que elegir, ya sea para bien o para mal, considerando también el derecho que tenemos todas las personas a equivocarnos, es lo que nos hace libres. Y que los sistemas políticos y que las estructuras jurídicas tienen que estar al servicio de esa libertad de elegir. Como decía el director general de Política de la Discapacidad, el hecho de poder administrar nuestras vidas de acuerdo con nuestros propios deseos e intereses, elegir con quién y cómo vivir, el poder desarrollarnos desde un punto de vista profesional, personal e incluso emocional, son asuntos que tienen que ver con la autonomía. Y cuando digo autonomía, estoy queriendo decir que lo que significa este término es que cada persona se autogobierna y dirige las metas de su vida hacia donde esta persona quiere llegar. Toma sus propias decisiones y por lo tanto decide su propio destino. Por tanto, era necesaria una reforma como la que se ha producido en el tejido legislativo español, porque la respuesta correcta para aquellas personas que vean restringida su autonomía por alguna discapacidad tiene que ser el apoyo y no la sustitución de su autonomía. Desde el punto de vista que asumo, está claro que este es el pilar central que está recogido en el artículo 12 de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que regula la capacidad jurídica y que es el que ha servido de fundamento para esta reforma civil de la legislación civil y procesal. En este sentido, y como también hacía mención Jesús, la nueva legislación está inspirada en el respeto de la dignidad de la persona y en el respeto a su libre voluntad. También se respetan las preferencias de la persona con discapacidad, así como las medidas de apoyo individualizadas que la persona necesite para el ejercicio de su capacidad jurídica, y algo que resulta indispensable es que este ejercicio de su capacidad jurídica se pueda realizar en igualdad de condiciones con el resto de las personas. La importancia de la convención la voy o quiero sintetizarla en dos asuntos que creo que son importantes, en el sentido de que se ha dicho muchas veces que la convención marca un antes y un después en lo que significa la vida de las personas con discapacidad. Y lo cierto es que con la aprobación y con la posterior ratificación por parte de España de esta convención, se dejó claro que la discapacidad es un asunto de derechos humanos. Y cuando decimos esto, nos estamos refiriendo a que las personas con discapacidad no pueden ser nunca más tratadas como un objeto, como objeto de políticas caritativas o asistenciales, sino que son sujetos de derechos humanos. Y en este sentido, las desventajas sociales que sufren no pueden eliminarse a través de un acto de buena voluntad por parte de otras personas o por parte de las administraciones o de los gobiernos, sino que deben eliminarse porque dichas desventajas suponen una violación a sus derechos humanos. La segunda idea que quiero resaltar la denomino o la podemos denominar un cambio en la mirada. Dejar de ver a las personas como problemas a resolver para pasar, como decía antes, a considerarlas como titulares de derechos. Esto también, por lo tanto, significa situar
muchos de los problemas con los que se encuentran las personas con discapacidad a la hora de desenvolver sus planes de vida fuera de la persona con discapacidad. Y por lo tanto, centrar nuestra mirada, dirigir nuestra mirada, centrar nuestra atención en el modo en que los diferentes ámbitos de la vida, los diferentes procesos económicos, sociales y culturales tienen presente o no a la discapacidad. Ahora bien, es necesario que nos demos un baño de realidad, porque sabemos que en la Convención todo suena bien a los oídos de las personas que estamos involucradas en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, pero los derechos humanos sabemos que siguen siendo en España y en muchas otras partes del mundo, por supuesto, una realidad precaria y deficitaria. Y en este sentido hay graves carencias y anomalías que alejan a España como país de unos estándares que serían más o menos aceptables. Así lo ha venido acreditando por solo tomar el periodo desde la ratificación de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2008 hasta el año 2020. En estos 12 años, los informes de discapacidad y derechos humanos que ha venido elaborando el CERMI dan cuenta de la vulneración todavía sistemática y estructural que hay en esferas críticas para lo que es la inclusión y el bienestar de las personas con discapacidad. En el marco de actividad de esta tarde, creo que viene bien subrayar, tener en cuenta lo que establece el artículo 8 de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, este artículo dedicado a la toma de conciencia, porque allí se establece la obligación que tienen los Estados parte de adoptar medidas para sensibilizar a la sociedad, incluso en un nivel familiar, para que se tome mayor conciencia justamente respecto de las personas con discapacidad, que se puedan fomentar a través de estas campañas, de estas labores formativas e informativas, el respeto de los derechos de las personas con discapacidad y que también se promueva la toma de conciencia respecto de las capacidades y aportaciones que hacen a la vida en sociedad las personas con discapacidad. Por lo tanto, esta obligación también se extiende a lo que significa promover programas sobre sensibilización que tengan en cuenta a las personas con discapacidad y los derechos de estas personas. Si echamos la vista atrás y hacemos un poco de historia, me gustaría señalar que tendríamos que también tener en cuenta lo que supuso el nacimiento de esto que denominamos el movimiento social de la discapacidad, ya que desde principios de los años 70 del siglo XX, es decir, ya hace algo así como 50 o van a ser 50 años, surgió este movimiento social de la discapacidad cuando un número importante de activistas, de activistas con discapacidad y organizaciones de personas con discapacidad se unieron para condenar lo que les tocaba padecer y que en muchos casos se sigue padeciendo, y que es este estatus de ciudadanía de segunda clase. A partir de ese momento empezó a cobrar cada vez más fuerza, a adquirir un mayor vigor y una mayor robustez la participación política de las personas con discapacidad y sus organizaciones. Y esto abrió un nuevo escenario mucho más prometedor y emancipador
en el área justamente de los derechos civiles y de la legislación antidiscriminatoria. En estos 50 años de andadura del movimiento social de la discapacidad, lo cierto es que se han podido registrar muchísimos avances, y aquí hay que mencionar, como también lo hacía Jesús en su intervención, el papel tan importante que han cumplido las familias. Y cuando hablamos de las familias de las personas con discapacidad, me parece que es muy importante resaltar que en el caso particular de España, la familia constituye el grupo básico de apoyo que hay entre las personas que la componen, y especialmente en lo que atañe a sus miembros más vulnerables, en este caso las personas con discapacidad dentro de una familia. En lo que estamos trabajando esta tarde y que tiene que ver con la reforma civil y procesal, está claro que en muchos casos la persona con discapacidad ha estado adecuadamente asistida o apoyada en la toma de decisiones y en el ejercicio de su capacidad jurídica por un guardador de hecho, generalmente un familiar, que y que en este sentido este apoyo ha sido en muchísimos casos un apoyo adecuado, consecuente y permanente para la persona con discapacidad. ¿En qué puede ayudar la Convención en este momento de cambios profundos? Pues lo primero es que hay que tener en cuenta que cuando hay cambios de gran calado, como el que supone esta reforma, es lógico que ante un horizonte de incertidumbre que tendremos que ir achicando, surgen temores, surgen inquietudes, sobre todo en las personas que se van a ver directamente afectadas por estos cambios legislativos. Y en este sentido, me gustaría resaltar que la Convención tiene y debe tener una labor didáctica. Esto incluye, por lo tanto, la difusión de la Convención en espacios como este, para poder resaltar que se trata de una herramienta jurídica sin lugar a dudas útil en el ámbito del movimiento asociativo. Y es importante también resaltar que todavía nos queda mucho terreno por recorrer para que la Convención pueda ser conocida, y desde luego en el CERMI se va a emplear a fondo para poder acompañar a todas las personas con discapacidad y a sus familias en todas aquellas inquietudes, dudas que surjan en lo que respecta a la aplicación de esta reforma civil y procesal. Yo creo que con este tiempo cumplo con lo que estaba estipulado, y quiero ahora darle la palabra a Sofía de Salas. Sofía de Salas es profesora titular de Derecho Civil en la Universidad de Zaragoza, es patrona de la Fundación Tutelar Luis de Azúa y se encargará de moderar la mesa redonda dedicada a la reforma en la práctica. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias, Gregorio. Buenas tardes a todos. Gregorio, como delegado del CERMI para los Derechos Humanos y la Convención de Naciones Unidas, nos ha expuesto un panorama amplio, transversal, de la Convención, de la incidencia que tiene en nuestro sistema, y a mí pues, me corresponde, antes de presentar a los tres ponentes que tenemos de lujo e ir moderando la mesa redonda, hacer una breve contextualización de la reforma o la traducción de algunos de los principales aspectos que han cambiado tanto en la reforma civil como en la procesal, especialmente en la primera. Como muchos de vosotros ya sabréis, son más de 200 artículos, afectan a 8 leyes y realmente es una reforma
de una trascendencia que todavía no somos capaces de valorar. La finalidad, como ha expuesto Gregorio, es adaptar la legislación, la convención, y las líneas fundamentales muy resumidas pueden ser estas. En primer lugar, desaparece la incapacitación y con ella la propia idea de incapacidad, con sus connotaciones peyorativas, que es sustituida por un procedimiento para la provisión de apoyos a la persona que lo necesite. En segundo lugar, se concede, y esta es una línea también transversal de todos los nuevos artículos, un gran protagonismo a la persona con discapacidad intelectual o del desarrollo, y ello se manifiesta por lo menos en dos cosas, vamos agrupándolas. En primer lugar, en el papel de su voluntad a la hora de diseñar y establecer las medidas de apoyo y de designar a quién quiere que sea el prestador de este apoyo. Y como regla, que hay excepciones, si tiene que intervenir la autoridad judicial, estará vinculada por esta voluntad. En esta línea se da preferencia a las medidas de apoyo de carácter voluntario, que son las establecidas por la persona con discapacidad, que es la que designa quién debe prestarle apoyo y con qué alcance. Como decía, este protagonismo de la voluntad de la persona se manifiesta, en segundo lugar, en el establecimiento como principio rector de la actuación tanto del que ha de prestar los apoyos cuanto de la autoridad judicial si tiene que intervenir, el de la atención a la voluntad, deseos y preferencias de la persona con discapacidad. En esta misma línea se sustituye la idea de protección por la de apoyo al ejercicio de la capacidad, de manera que en lugar de instituciones de protección, ahora se habla de medidas de apoyo, cuya finalidad genérica es asistir a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad en los ámbitos que sea preciso y no más allá, respetando la voluntad, deseos y preferencias. Se establecen medidas de apoyo como la guarda de hecho, digamos, el protagonismo de las medidas que no son las que la propia persona haya diseñado. El artículo 250 del Código Civil las centra en torno a tres medidas fundamentales: la guarda de hecho, la curatela y el defensor judicial. De ellas, desde cierto punto de vista, la centralidad legal corresponde a la curatela, aunque justo como luego uno de los ponentes seguro que habla, el protagonismo va a venir en gran medida por la guarda de hecho. Sin intención de aburrir a nadie, sí que me parece que es útil leer por lo menos el nuevo artículo 250 del Código Civil, porque de manera bastante didáctica define estas tres figuras a las que me acabo de referir. Comienza precisamente con la guarda de hecho, que es una medida informal de apoyo que puede existir cuando no existan medidas voluntarias o judiciales que se estén aplicando eficazmente. En segundo lugar, la curatela es una medida formal de apoyo que se aplicará a quienes precisen el apoyo de modo continuado y su extensión vendrá determinada en la correspondiente resolución judicial en armonía con la situación y circunstancias de la persona con discapacidad y con sus necesidades de apoyo. Y tres, el nombramiento de defensor judicial como medida formal de apoyo procederá cuando la necesidad de apoyo se precise de forma ocasional, no continuado, como era la curatela, aunque sea recurrente. La nueva curatela, que desde luego en las aulas estamos intentando explicar que no es lo de antes, pero con otro año, es otra figura, refunde lo que, digamos, de alguna forma hasta ahora ha podido ser la tutela y la curatela en una figura de contenido flexible, en función del alcance, las características y la intensidad de las circunstancias personales de las que se trate, ¿no? Y el contenido de la curatela, si bien de entrada es asistencial, puede incluir de modo muy excepcional facultades de representación. Excepcionalidad que se intensifica si precisamente estas facultades, por lo que fuera, tuvieran un alcance mucho más amplio.
el apoyo, y es la idea del legislador en su caso, consistirá en la asistencia a la persona con discapacidad, que se puede traducir en la necesidad de que comparezca en ciertos actos prestando su consentimiento, que a su vez habrá que matizar qué significa eso. Bien. De esta forma, y esto es muy interesante, el sistema de atención a las personas con discapacidad, el sistema de apoyos, se separa claramente de lo que ha sido y sigue siendo el sistema de protección de menores, que en defecto de patria potestad sigue girando en torno a la tutela, cuyo contenido pues, habitualmente incluye la representación legal del menor. De hecho, la tutela y la curatela pasan a ser figuras muy diferenciadas en su ámbito de actuación. La tutela se reserva para los menores de edad que la necesiten porque los padres han fallecido o han sido privados de la patria potestad, y la curatela se reserva para las personas con discapacidad, incluso eliminándola de ámbitos en los que tradicionalmente estaba. Por ejemplo, los que me estén oyendo y sean del gremio jurídico recordarán que el asentimiento que se daba al emancipado para ciertos actos venía de sus padres o en su defecto del curador. Bueno, pues precisamente ahora para diferenciar esta cuestión con mayor incidencia, se encomienda esa función en el caso de los emancipados al defensor judicial. Ahí me ha salido la vena de profesora. Pero en definitiva son figuras diferenciadas por su esencia, por su alcance y por su contenido concreto. Por último, digamos, algo que se espera que va a tener mucha importancia y de lo que personalmente yo me alegro un montón de cómo ha quedado, es una regulación más detallada de la guarda de hecho, permitiendo que el guardador pueda llegar a realizar actuaciones, en algunos casos en representación de la persona. Se le sigue llamando guarda de hecho, sigue teniendo ese nombre, previa autorización judicial, que podrá comprender uno o varios actos necesarios para el desarrollo de la función. Bien. Esto era, tras la intervención de Gregorio, digamos, un intento de descender a los cambios concretos, expuestos muy generalmente, que se han dado en nuestra legislación civil. Paso ahora a presentar a nuestros tres ponentes de lujo. Bien, el primero, Torcuato Recover, abogado especializado en derechos de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, asesor jurídico de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares y coordinador de la red de juristas Plena Inclusión. Os voy a presentar a los tres a la vez, a los tres seguidos. Rafael Armesto, abogado, asesor jurídico de Futuvide y de FEBAS, Plena Inclusión País Vasco, es miembro del Foro de Asesoría Jurídica de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares y de la Red de Juristas de Plena Inclusión. Y Almudena Castro Girona Martínez, notaria en Castellbisbal, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Unión Internacional del Notariado y directora de la Fundación Aequitas del Consejo General del Notariado. Los tres son de lujo por muchos motivos, pero desde luego en lo que hoy nos reúne, porque han participado activamente en la redacción y mejora del texto de la reforma y son grandes conocedores no solo de esta ley, sino también de la realidad de las personas con discapacidad y de sus familias, por su trabajo directo desde el ámbito profesional y por su implicación voluntaria en numerosas iniciativas del movimiento asociativo. Bien, antes de empezar con digamos ya, lo que va a ser el diálogo, quería, y así me lo ha sugerido Irene, a la que por cierto le doy muchas gracias por haberme invitado a estar en este lugar, es para mí un honor, de verdad, de verdad, de verdad. Pues antes de empezar sí que quiero decir que las preguntas que vamos a plantear han sido recogidas a través de encuestas, emails y en otros espacios de debate sobre la reforma. Después de la mesa se abrirá un turno abierto de preguntas para las que el público pueda participar. Bien, entonces, hecha la contextualización de la reforma y hecha la presentación de nuestros tres ponentes, pues vamos a comenzar pues, con lo que serían las principales implicaciones de la reforma. Entonces,
comenzaríamos preguntándole a Torcuato, de acuerdo con lo que se establece en la reforma, ¿cómo se debe llevar a cabo el apoyo? ¿Cómo se debe realizar el apoyo? Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos y a los 271, leo ahora que hay de participantes. En principio no hagáis demasiado caso a lo que ha dicho antes Sofía, eso del lujo se refiere, claro está, a Almudena y a Rafa. En mi caso, el modesto letrado de provincia, que era por lo que estaba aquí, por lo que me llama. Ya está. Pero en fin, gracias por la presentación, Sofía. La generosidad es lo que te lleva a decir esas cosas. Si no tiene un poco de ironía, vaya, que lo mismo lo tiene. En fin. No te preocupes. No, venga, vamos a entrar en materia. Una de las ventajas, o quizá el resumen, lo apuntaba antes Sofía en el resumen que ha planteado, una de las grandes innovaciones que supone la reforma es que el sistema de apoyo se diversifica enormemente, ¿no? Antes, cuando una persona con discapacidad tenía que hacer algún acto jurídico, la única opción que tenía era irse a un juzgado a que determinaran su incapacidad y, por tanto, establecieran la figura correspondiente. Yo recuerdo casos de ver situaciones de una chica, incluso, a los que los padres le compraban una casa y cuando van a comprarle y tal, le dicen al notario, ¿no podría usted poner algún tipo de reserva? Es que mi hija, pues que si su novio, que si no sé cuánto. Y el notario, pues extrañado de que una persona ya mayor de edad le pudieran decir que pudiera manipularla, pues empieza a hablar con ella y cuando considera que efectivamente puede tener alguna discapacidad, dice, pues acabó, ya no podemos seguir adelante, no podemos firmar, entiendo que no tiene capacidad jurídica para hacer este acto, así que se tiene que ustedes ir a un procedimiento judicial de incapacidad, que se determine el grado, que se determine quién será el tutor, la parte potestad, etcétera, etcétera. El itinerario era ese, el único posible. Y ahora, como decíamos, se diversifica, ¿no? Tenemos la posibilidad de apoyo voluntario, que establece la ley que son los preferentes siempre, si la propia persona con discapacidad, donde tiene la autonomía suficiente, podrá decir yo quiero cuáles son los apoyos que yo considero que me van a ayudar y cómo se van a hacer y cómo se van a ejercitar y demás. Lo puede hacer en un documento notarial, en este sentido tenemos la ventaja de contar con Almudena y contar con Équita en la formación que ya están realizando en este sentido para que esto pueda ser efectivo y pueda ser cierto. Y en aquellos otros casos en los que la persona no pueda realizar esa manifestación, no tenga esa autonomía suficiente o incluso los apoyos que tuvieran no fueran adecuados, pues entonces podría ir a una resolución judicial que aún así tampoco me cierra estrechamente el camino a la única visión de la curatela, sino también podría ser pues, para una función específica, como en el supuesto que os decía de la escritura de la venta, a un defensor judicial o de escritura de la compra, mejor dicho, un defensor judicial para comprar o bien otras posibilidades, la guarda de hechos si no fuera necesario realizar actuaciones más representativas, etcétera. Es decir, contestando a tu pregunta, y seguramente me he cedido, el escenario es mucho más diverso que antes, ¿eh? Los apoyos voluntarios no tienen un cajón cerrado y estricto, sino que la persona tiene una posibilidad delante de ella bastante más amplia, vamos, totales, puede decir lo que quiera, puede proponer a personas, puede establecer cómo tomar las decisiones, etcétera. Y los apoyos judiciales, pues son esta diversificación de figuras que se establece. Muchas gracias, Torcuato. Pues le pregunto a continuación a Rafael Armesto, enlazando con lo que acabas de decir precisamente, cuando tiene que intervenir la autoridad judicial, en defecto o insuficiencia, así se pronuncia la ley, de estas medidas voluntarias que son las protagonistas, ¿qué significa que se vayan a realizar a través del procedimiento de jurisdicción voluntaria? ¿Y esto siempre tiene que ser así o habrá alguna excepción? Lo digo porque aquí también ha habido un cambio de entidad en los cauces procesales, porque anteriormente el procedimiento era únicamente contradictorio y ahora la idea del legislador es que se empiece por la jurisdicción voluntaria y si se puede solucionar ahí, soluciónese, y solo en determinados casos se acude al trámite de la ley de enjuiciamiento. El micrófono, Rafa. Bien, pues nada. Buenas tardes. Gracias, Sofía. La verdad que es un privilegio estar aquí. Realmente es un privilegio pertenecer a esta gran familia integrada en mi caso, desde Futubide y desde FEBAS País Vasco y a través de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares y de Plena Inclusión. La verdad que es un privilegio.
Yo soy uno más de esa red de juristas capitaneada por Torcuato y por Inés, y desde luego es una gozada poder estar aquí. Y lo que es una gozada es haber podido conocer durante tantos años a tanta gente maravillosa que integra estos grupos de trabajo y que integran también las personas con las que hoy comparto mesa, tanto Almudena como Sofía como Torcuato. Bueno, pues dicho esto, es una pena que no podamos vernos, que no podamos palpar o captar el sentimiento de los que nos están escuchando. Entiendo que la mayoría son familias de personas con discapacidad intelectual o personas con discapacidad intelectual y también algún profesional, por supuesto. Pero respondiendo a la pregunta que me hace Sofía, quizá de una manera sencilla, para que todos me podáis entender, seguramente las familias, en vuestra andadura, habéis tenido, la mayoría, ocasión de acudir al juzgado en cuestiones, como decía Torcuato, pues para valorar la capacidad de vuestros hijos, aquellas épocas en las que todo parece que tenía que pasar por una sentencia, que apremiaba a la sentencia la propia norma que decía que los fiscales tienen que iniciar los procedimientos, etcétera, etcétera. Bueno, pues habéis ido al juzgado y ahí os habéis enfrentado. Y hemos dicho muchas veces que es tremendo que un padre, que una madre, que unos hermanos tengan que demandar a su hijo, a su hija, a su hermano, a su hermana. Eso sería lo que es una contienda, ¿eh? Hay dos partes enfrentadas, más o menos enfrentadas en este caso, pero no deja de ser una contienda, un conflicto, un contencioso. Hasta ahora esto era así desde el año 1983. Todo hay que decir que antes del 83 no era así. Volvemos un poco, los que estamos ya en aquella época dando nuestros primeros pasos como juristas, vivimos aquella época en la que todo esto se tramitaba por el procedimiento de jurisdicción voluntaria, que es el que ahora introduce como prioritario la reforma. Es decir, no hay contienda, no hay pelea, no hay discusión. Acudimos al juez para pedirle ayuda. Acudimos al juez voluntariamente para que nos proteja en algún derecho. Pues una jurisdicción voluntaria es el pedir el nombramiento de un tutor. No hay contienda. Una jurisdicción voluntaria es pedir eso, en este caso, la determinación de la capacidad. No hay contienda. El expediente, pues teóricamente, técnicamente, es mucho más sencillo. Desaparecen aquellos oscuros conceptos de demandante y de demandado. Vamos todos juntos, vamos todos de la mano. Y en definitiva, pues es algo que yo creo que viene a agilizar mucho la tramitación judicial, viene, por otra parte, insisto, a acabar con esa especie de estigma de demanda, de demandar, etcétera. Y bueno, pues en definitiva es algo que yo creo que va a suavizar mucho, que, bueno, ya digo, que ya lo hacíamos antiguamente, al final los ciclos, las modas van y vienen, ¿verdad? Pero bueno, que en definitiva es un procedimiento mucho más amable, mucho más sencillo y yo creo que es mucho más acorde con el espíritu de lo que se pretende, ¿no? ¿Qué pasaba en el 83? Pues que, bueno, pues que quizás se quiso hacer una armadura, un traje de protección que al final ha resultado demasiado pesado, ¿no? Que a las personas con discapacidad intelectual les ha impedido moverse con facilidad. Aquello de que para vender un piso había que recorrer un calvario, las familias seguramente, muchas de las que me oís, lo habéis pasado. Había que pasar un verdadero calvario, incapacitar, nombrar tutor, pedir autorización judicial, aprobación, que si la herencia, tal. Bueno, pues todo esto, de esta forma, pues suaviza mucho el procedimiento. Yo creo que es algo francamente positivo. Creo que más o menos he contestado a lo que me preguntaba Sofía. Perfectamente, pero te hago una mini repregunta muy rápida en relación con esto. ¿Eso de los equipos multidisciplinares? Sí, los equipos multidisciplinares, bueno, se habla de ello, ¿no? Teóricamente no está acuñado, no existe esa, en la ley, en la reforma que introduce la ley 8/2021, no se habla de equipos multidisciplinares como tales, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, hablamos de ellos en un lenguaje coloquial. ¿Qué significa esto? Pues significa que queremos, que el legislador quiere, y lo dice el legislador utilizando un concepto que todos entendemos, que esto se resuelva en torno a una mesa redonda. Yo me atrevo a añadir, pues bueno, una mesa camilla, eso lo entendemos todos, ¿no? Estamos todos juntos en la mesa camilla, al calor, a ese calor, y entre todos pues podemos buscar una solución. Eso en definitiva sería interdisciplinar. Distintos profesionales, pues por supuesto los jueces, los fiscales, las juezas fiscales, abogados, abogadas, pero mucho más que eso. Están los profesionales que están en directo contacto con las personas con discapacidad intelectual. Los profesionales de las entidades, de las asociaciones, de las fundaciones tutelares, o psicólogos, trabajadores sociales, en fin, médicos, psiquiatras, bueno, pues todo ese grupo
que quizá en la práctica, fíjate, yo no sé, yo creo que Torcuato estará de acuerdo conmigo, en la práctica hasta ahora nos hemos limitado muchas veces, bueno, por una vez estará de acuerdo conmigo, nos hemos limitado muchas veces a coger papeles de aquí y de allá, juntar los papeles y mandarlos a la fiscalía o al juzgado, pero con los papeles quizá cada uno por su lado. Pues no, la idea no es esa, la idea es que intentemos entre todos hacer algo a ese calor, como decía, del brasero, ¿no? de la mesa, algo que dé vida, que dé calor, que realmente sea ajustado a las necesidades, a los deseos, voluntad, preferencia, etcétera, de la persona. Por ahí irían los equipos multidisciplinares. Fenomenal, gracias. Bueno, Almudena, la primera pregunta que hay que hacerte es, casi es una afirmación, pero te la quiero preguntar. ¿Cuál ha sido, es y será el rol del notariado en toda esta reforma? Porque ser los protagonistas. Y luego te quiero preguntar una cosa de la guarda de hecho. Buenas tardes a todos. Lo primero, gracias, Sofía, por tu cariño siempre, y gracias a Irene, a Torcuato y a Inés, tanto a la Asociación Española de Fundaciones Tutelares como a Plena Inclusión por invitarme a estar aquí en esa mesa camilla en la familia. ¿Cuál es el papel de los notarios? A ver, si quitamos el término de discapacidad, el papel del notario en relación con cualquier persona se posibilita el ejercicio de derechos. Si uno quiere hacer testamento, si uno quiere comprar, si uno quiere casarse, si uno quiere divorciarse, facilitamos a cualquier ciudadano el ejercicio de derechos. Ahora vamos a introducir el término persona con discapacidad. Y nos pasaba lo que comentaba antes Torcuato, que muchísimas veces, como se quería hacer un solo acto jurídico, heredar, comprar, vender, nos veíamos limitados y encorsetados por la norma que existía anteriormente, y éramos muchas veces nosotros los que decíamos se tiene que incapacitar, que es una aberración, pero estábamos así en esa tesitura. ¿Por qué? Porque no se nos permitía esa posibilidad de valorar esa capacidad con apoyo, y tenían que ir a un procedimiento de incapacitación, desproveerles de esa posibilidad de actuación y nombramiento de un representante legal o un curador asistencial en su caso. Ahora, con la reforma, y me centro en el papel de la reforma, no en el trabajazo que hemos tenido durante todo este año y pico, Torcuato, Rafael, Inés, intentando ayudarla a mejorar el texto de la mano, como siempre, y de bajo liderazgo del CERMI, ¿no? Entonces, ahora ya ha cambiado, y decía Torcuato, se nos ha abierto un abanico de posibilidades. Efectivamente, ya no solo hay un cauce. Los apoyos voluntarios son los importantísimos, son los fundamentales y son los prioritarios. A ver, los apoyos van a ser, o pueden ser informales, cuando no hace falta formalizar nada, porque son apoyos del día a día, que no se requiere formalización, o bien pueden ser formales, cuando hay que actuar en derecho, ¿vale? Y esos apoyos formales, que siguen siendo voluntarios, se podrán establecer bien por la vía judicial. El 250 habla de las 3 instituciones que se establecen a través de la vía judicial, o bien se podrá acudir a la vía notarial. El legislador lo que hace es reconocer ese carácter de autoridad u órgano judicial del que habla el artículo 12, pues la vía extrajudicial de autoridad es la vía notarial. Por eso, para mí, en la actualidad, ante un acto jurídico, si la persona con discapacidad, con el apoyo institucional del notario o los apoyos en concreto que requiera para ese acto en concreto, puede otorgar el acto que sea necesario, podrá otorgarlo. Pero es que además la gran novedad para mí, se está partiendo de risa Torcuato, yo creo que le debe estar llegando un WhatsApp o algo con algún comentario. Pero bueno, no, bueno, vale. Entonces, la gran novedad, ¿cuál es? El 255. El 255 del Código Civil, que es que no se le está dando importancia, y por favor pido, y Sofía, es vuestra responsabilidad, ámbito universitario, fijaros en el 255, que es la estrella del Código Civil, porque dice... ¿Qué dice el 255? Que cualquier persona mayor de edad o menor emancipada podrá designar o acordar en escritura pública, ya en previsión futuro o apreciación presente, aquellos o aquellos apoyos que estime necesarios. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona con discapacidad podrá acudir al notario para que esa planificación centrada en la persona por la que tanto hemos luchado quede documentada en sede notarial, y establece además una serie de
que se garantice la voluntad de preferencias, dice el artículo 255, que eso es lo más importante, que se establezcan las salvaguardias para garantizar que se respeten esa voluntad y preferencias, pueden establecerse mecanismos de control, pueden establecerse... O sea, ese traje a medida que tanto hemos demandado se va a poder configurar en sede notarial. Entonces, en esa mesa camilla estaremos todos los que estamos implicados en el diseño de las medidas de apoyo. No sé si me he excedido mucho o he sido poco... No, te has extendido lo que quería la cuestión. Vale. Dicho sea de paso, el 255, vamos, yo creo que está clarísimo que es una de las grandes estrellas. Oye, Almudena, y el tema de lo de la guarda de hecho, los notarios, digamos, ¿cuál piensas que puede ser vuestro papel? Porque luego, por otra parte, yo qué sé, yo pienso ahora en inmuebles, en inscripción en el registro de la propiedad, si tiene que autorizarlo el juez, o sea, esas actas de notoriedad, bueno, resumen, ¿qué pensáis cuál piensas que va a ser vuestro papel ahí? A ver, en las actas, en la guarda de hecho, el acta de notoriedad, para los que no son del mundo del derecho, es un acta que constata un hecho que existe en la realidad. ¿Qué ocurre? Que la guarda de hecho, hemos hecho actas para constatar la existencia de esa guarda cuando necesitaban hacer actuaciones. En la actualidad, como se exige autorización judicial para determinados actos de representación, el acta te podrá permitir acreditar la existencia de la guarda, pero no estarás desvinculado de la posibilidad de la autorización judicial. Pero es que si con apoyo se puede hacer la venta, es porque la persona manifiesta voluntad, se puede comunicar con ella, se puede conformar su voluntad y preferencias. Yo no voy a pedir ninguna autorización judicial, me voy a ir con todos los apoyos de lleno, aunque sean súper intensos, a poder autorizar ese documento. Y es importante, a ver, en la guarda de hecho se excepciona la autorización judicial, creo recordar, si no que me corrija Torcuato, para lo que son las prestaciones y todo eso. Entonces, a lo mejor para la acreditación de la existencia de la guarda, para ese tipo de actos que no requieren esa autorización judicial, sí que es absolutamente válida. No se ha reconocido expresamente, pero no es óbice para que sea utilizada porque lo permite la legislación. Ya has mencionado lo de la autorización y el registro de la propiedad. Aquí, en este caso, es importantísimo hacer ver que es en el momento en el que se otorga el documento, en el que se ejercita el derecho, donde se deben de proveer los apoyos y valorar los apoyos. Lo que no puede ser, pero como hacemos con cualquier ciudadano, Sofía viene a hacer un poder, yo juzgo su capacidad, que en este momento puede necesitar apoyo o no, pero yo la juzgo con capacidad y nadie me viene después a decir, ninguna instancia posterior a decirme que Sofía no tenía apoyo, y si alguien lo dice, el único mecanismo que tiene es la vía judicial. Es decir, compruebe usted en juzgado que esta persona no tenía apoyo. Entonces, ojo también con que ahora nos vengan a valorarnos que los apoyos prestados en un momento concreto o en el otorgamiento de los acuerdos de apoyo por vía notarial, con 2 meses de posterioridad, que son insuficientes. Entonces, la capacidad, o más bien el juicio de discernimiento, porque la capacidad es un tema que ya tenemos todos, tanto capacidad jurídica como capacidad de obrar, es el discernimiento, consentimiento suficiente en ese momento concreto, se valora en el momento concreto, no con posterioridad. De acuerdo. Muchas gracias. Bueno, pues si no es así, me corregís, Irene o Inés, pero esta primera ronda de preguntas ha ido referida pues, como a las principales implicaciones de la reforma. Ahora pasaríamos a una segunda ronda de preguntas, un segundo bloque, que tiene que ver pues, con un tema que interesará muchísimo, y de hecho yo, de lo que veo que vais preguntando en el chat, es así: ¿cómo afecta la reforma a todo lo establecido anteriormente? Entonces, la primera pregunta, pues dirigida a Torcuato, es ¿qué va a pasar con las situaciones anteriores en las que ya había establecido una tutela, una curatela, una patria potestad prorrogada o rehabilitada? ¿Para revisarlas hay que hacer algo? ¿Va a tener costes asociados? Mira, es una de las cuestiones que efectivamente, como tú decías, suscita más inseguridad en todos los ámbitos.
en el ámbito jurídico, tanto los propios jueces y los operadores jurídicos, pero también obviamente las personas con discapacidad y las familias que estaban en esa situación. La ley establece una serie de disposiciones transitorias. En primero, quizá la más importante es señalar que todas las resoluciones que se dicten y las que ya existían también habrán de interpretarse desde los principios de la reforma. Esto es sustancial, porque si dijéramos todo lo que había dictado antes de septiembre de 2021 era válido, era cierto, estaba de acuerdo con la legislación vigente, pero y por tanto siguiéramos aplicando la legislación que les correspondía, parece que tendríamos como situaciones de personas con discapacidad de dos niveles, unos los antiguos y otros los nuevos, ¿no? Y unos, por tanto, a los que no se le aplica, se les reconocen los derechos que establece la Convención, y a otros que, porque lo hagan las actuaciones jurídicas posteriores a septiembre de 2021, ya así lo sería. La ley, sin embargo, lo deja muy claro a todo el mundo en cuanto que se trata de una cuestión, se ha dicho antes en la presentación por Jesús y por Gregorio, estamos hablando de llevar al Código Civil planteamientos que son propios de derechos humanos, básicos de derechos humanos. Y por tanto, en cuanto que es una novedad positiva en esa materia, pues las disposiciones, las resoluciones anteriores también se tienen que interpretar aplicando la nueva. Por tanto, aquellas figuras que ya no son coherentes con la nueva disposición, por ejemplo, la patria potestad rehabilitada, que es muy frecuente cuando eran los padres los que planteaban el procedimiento de incapacidad, la tutela en la que el tutor ejercía funciones de representación o de sustitución, ya no serán aplicables conforme al nuevo sistema. La ley establece en principio un procedimiento largo, previsto inicialmente de 3 años, para que los jueces hagan una revisión de todos los procedimientos anteriores y dicten nuevas resoluciones que supongan la adecuación de aquella a las nuevas, al texto de las nuevas. Se pueden hacer también las revisiones durante ese periodo sin tener que esperar a que las realice el juzgado. Mucha gente pregunta, ¿eso me va a generar nuevos costes? Pues mire, depende. En principio no sería imprescindible que lo hiciera, ¿no? Por ejemplo, también en la disposición transitoria se establece que esta revisión se puede realizar cada vez que se realiza un acto propio de la gestión de la tutela o de la curatela actual. Por ejemplo, en las rendiciones de cuentas anuales que realizaban todos los tutores, ese acto se podría aprovechar para eso. Muchas rendiciones de cuentas se realizan sin intervención de abogados, la propia gente, el propio tutor comparecía en el juzgado, daba las cuentas y tal, por tanto podría ser el momento de decir, oiga usted, yo ya no puedo ser tutor como antes, ahora tiene que ser curador, me dicta usted la resolución correspondiente, etcétera, ¿no? Por tanto, hay que acomodarla necesariamente a la nueva resolución, a la nueva visión. Hay quizá un planteamiento, a mi parecer, demasiado genérico, demasiado amplio, que permitiría que todas las tutelas actuales pasen a curatelas representativas, cuando yo creo que eso no se corresponde con la realidad en absoluto. Todos los que hemos estado trabajando en esta materia y los que estamos en esta mesa somos perfectamente conscientes de eso, de que la mayor parte de las sentencias que se han dictado en los últimos 20 años no se adecuaban al perfil real de autonomía de las personas y declaraban sentencias de incapacidad y por tanto de tutela que no se correspondían al perfil real de los niveles de autonomía de la persona y, por tanto, merecería una revisión mucho más detallada, ¿no? Y no, por tanto, haber dicho, pues esto será tutela representativa, pero este otro no será tal, será curatela para determinadas cuestiones y no para otras. La ley, yo creo que en ese sentido ha sido demasiado conformista, ¿no? Y ha permitido que todas las tutelas actuales pasen a curatela representativa, que yo creo que no es. En ese sentido, desde la Asociación de Fundaciones Tutelares tenemos claro que nosotros vamos a tener una posición beligerante en ese aspecto. Y en las revisiones de sentencias no vamos a dejar que la revisión sea automática en esos términos, sino que procuraremos que sea el momento adecuado para que la resolución se avenga al perfil de la persona. Si ese traje a medida que decía Almudena antes, yo ya digo que prácticamente va a ser un vestidor, porque va a haber una enormidad de trajes diferentes, pues eso, que será el momento para que se adecue realmente a cada persona. Muchas gracias, Torcuato. A usted, señora. La siguiente pregunta va para Rafa. ¿Qué va a ocurrir con las situaciones anteriores en las que no había obligación de realizar una rendición de cuentas anual? Y a su vez se habla mucho y va a tener mucho protagonismo el informe de situación personal. Si nos puedes explicar un poco qué va a incluir o... Bueno, Sofía, gracias. Situaciones anteriores, pues
bueno, fundamentalmente en las situaciones anteriores en que no existía obligación de rendición de cuentas eran las patrias potestades, ¿vale? Tanto prorrogadas como rehabilitadas. Los padres, las madres no tenían que cumplir con la obligación. Bueno, pues ¿qué va a pasar con estas situaciones que son las que más preocupan? Pues en principio dice la ley que hasta que no se revisen las sentencias correspondientes, la patria potestad, tanto prorrogada como rehabilitada, va a seguir exactamente igual, se va a continuar exactamente igual. O sea que tranquilidad en principio, padres, madres, no va a haber que hacer de momento rendiciones de cuentas. Luego, ¿qué pasará? Pues lo que pasará, pues que si se revisan las sentencias en los plazos previstos, bueno, pues la nueva determinación del juez de la juez, pues dirá cuáles son las garantías que establece, cómo quiere que se cumpla o se deje de cumplir con las obligaciones correspondientes. En ese sentido, yo transmitiría tranquilidad. Bueno, con las curatelas, en teoría, las curatelas, en teoría, con el antiguo Código Civil en la mano, no exigía el Código Civil la rendición de cuentas, solamente exigía comunicar al juzgado los actos para los que la persona con discapacidad hubiera sido, digamos, apoyada por un curador. El curador tenía que contar que había vendido un piso con el consentimiento del curatelado, bueno, de la mano del curatelado, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto ahora, pues lo que dice la ley, la disposición transitoria segunda, es que seguirán las normas de la nueva legislación, Con lo cual, bueno, pues estaremos abocados a lo que en definitiva determine el juez. Y ese famoso informe de rendición personal existía entre las antiguas obligaciones de los tutores, pues era un informe muy importante que en la práctica no se realizaba hasta hace bien pocos años en que la Fiscalía empezó a exigirlo. Nos quedábamos solo con las rendiciones de cuentas. Las rendiciones de cuentas parece que era lo único que importaba en el juzgado de cara a la actuación del tutor, pues con toda la tradición antigua que teníamos, que hay que incapacitar por motivos económicos, que el tutor es para temas económicos, tal, y se nos olvidaba la persona. Hombre, si defendemos que la persona es el centro, que el tutor, bueno, en este caso ya la persona que presta apoyos, tiene que esforzarse en que esa persona, en dotarle de los medios correspondientes, de ayudarle para su mayor inserción, para la recuperación de la capacidad, etcétera, etcétera, pues el informe de situación personal pues es algo que es fundamental. Pero bueno, como digo, dependerá un poco de la revisión de esas sentencias y de lo que los jueces determinen como medidas, digamos, para fiscalizar, en fin, todo lo que tantas veces hemos comentado. La persona es el centro, pero la economía también. Pero la persona, sobre todo la persona. Efectivamente. Muchas gracias, Rafa. Bueno, y a Almudena le preguntamos también un temazo, que es que cómo queda la sustitución testamentaria, la sustitución legal, cuando la persona no puede hacer testamento por sí misma. Vamos a ver, eso ha sido un temazo porque además nosotros en su momento propugnamos la posibilidad de que se mantuviera, pero se decidió suprimirla porque vemos muchos casos en los que es utilizada sobre todo a lo mejor en parejas que están separadas, que dejan los bienes a los hijos para evitar que vaya al ex, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos y se ha suprimido por esa idea o creencia por parte de muchas familias de que era el testamento que hacían por la persona con discapacidad, y es que nadie puede hacer testamento por otra persona, es imposible, era una sustitución. Ahora sustitución en derecho es, tú le dejas un bien a alguien y marcas el destino de ese bien para cuando esa persona fallezca, ¿vale? Las que se han otorgado con anterioridad, hay una disposición en la Ley 8/2001 que dice, bueno, las que se hayan hecho con anterioridad se convierten, no se asusten, es un palabrejo que nosotros usamos mucho los del mundo del derecho, en una sustitución fideicomisaria de residuo. ¿Qué significa eso? Les voy a intentar explicar. Vamos a ver, yo soy la madre de Torcuato y le dejo a Torcuato unos bienes, he hecho un testamento con la sustitución que todos conocéis, con la pupilar, donde he nombrado sustituto a Sofía, que es su hermana. ¡Ay, Rafa, te he dejado fuera! Y bueno, a Sofía y a Rafa, vale. Entonces, muero después de la entrada en vigor de la ley, es decir, después del 3 de septiembre. Y se pide copia de mi testamento, se conoce mi testamento, y entonces los bienes los recibe Torcuato.
mi sustitución, que decía, cuando Torcuato fallezca, pasarán los bienes a Sofía y a Rafael. Había una discusión, porque a los del mundo del derecho no nos gusta nos gusta discutir sobre lo que dice un artículo más que un tonto un lápiz. Y con perdón de la expresión, pero es una expresión muy común, ¿no? Y perdóname la expresión. Pero es que nos poníamos a discutir si incluía todos los bienes que yo le había dejado a Torcuato o si también comprendía los bienes que tenía Torcuato. Por ejemplo, ese marco que tiene ahí con una foto maravillosa o todos los libros que tiene detrás de él, ¿no? Y si yo marcaba el destino de los bienes, no solo de lo que yo le había regalado a Torcuato, sino que, por ejemplo, le podía haber dado esto, sino también la de los libros y todo lo demás que tiene Torcuato en su despacho. Y entonces acabó diciendo que sí, que incluía todo, lo que yo le dejaba y lo que tenía Torcuato. Entonces, eso ya, a partir de ahora, no se va a poder hacer. ¿En qué se convierten las que ya se han conferido? Lo que yo le he dejado, si muero después del 3 de septiembre habiendo hecho una sustitución ejemplar en mi testamento, va a ir a Sofía y a Rafa, ¿vale? Porque la han convertido, dan voluntad, prima mi voluntad, la del testador, y lo que yo le he dejado a Torcuato irá a Sofía y a Rafa. Y que Torcuato no haya utilizado, y que Torcuato no haya gastado, porque lo puede usar y lo puede utilizar, ¿vale? Sin embargo, los libros rojos esos que tiene ahí detrás y la fotografía que tiene ahí detrás no va a ir a quien yo diga, sino que va a ir a quien Torcuato haya dicho en su testamento. Válgame Dios, por supuesto. Y si no ha hecho testamento, en ese caso irá a sus sucesores intestados, que son los que la ley marca cuando una persona no ha hecho testamento. He intentado ser clara y didáctica porque es complicado explicarlo, ¿vale? Pero espero que se haya podido entender. Entonces, los que ya hayan hecho la sustitución ejemplar anterior, significa eso, que respecto de lo que ellos les hayan dejado a sus hijos con discapacidad, sí que se irá a las personas que hayan dicho ellas, pero no comprenderá lo que su hijo ya tenga. De todas formas, la acuarela de detrás no te la llevas. ¡Es tuya! La acuarela no la veía, solo veía los librillos. De todas formas, es imposible sustituir a Torcuato, dicho sea de paso. Eso lo iba a decir. Por mucho que nosotros seamos sus hermanos, no. Bien, pues vamos muy bien de horario. Y Sofía no está en las preguntas, pero viene al pairo de lo que estaba diciendo Almudena. Y además veía que había alguna pregunta en ese sentido en el chat. Y era el tema del testamento de la persona con discapacidad. Sí. Que me parece, perdona que lo diga, pero es que creo que es muy relevante que lo sepan también las propias personas con discapacidad. La reforma introduce también un nuevo artículo, creo que es el 665, si no recuerdo mal, que establece la posibilidad de que las personas con discapacidad puedan realizar disposiciones testamentarias. Es una enorme novedad, porque antes ocurría lo mismo que en el ejemplo que ponía antes de la escritura, cuando el notario consideraba que la persona carecía de capacidad de obrar, pues decía, pues no puede hacer testamento, no tiene la capacidad jurídica suficiente o la capacidad de obrar para hacerlo y ya está. Ahora, al contrario, prácticamente casi hasta se le impone al notario que tendrá que facilitar que pueda recoger la disposición testamentaria de la persona, establecer los sistemas de comunicación adecuados para que manifieste su voluntad y así establecerlo. Quiere decir que, por tanto, muchas personas con discapacidad que tengan una autonomía suficiente para decir una mera manifestación de voluntad, decir, mis bienes quiero que sean para, y se acabó. No hace falta entrar en condicionantes más complejos, ni en la sustitución fideicomisaria, ni todas estas cosas, sino simplemente quiero decir que sean para esta, para mi amigo, para mi hija, para mi hermano, para mi no sé quién, de tal o cual forma, así de sencillo, lo que se puede recoger y por tanto estamos abriendo una nueva posibilidad también de futuro, porque nunca mejor claro en hecho para ese día del testamento. No solo eso, sino puedo, ya que ha tocado el testamento, porfa. Hemos recibido esa reforma con gran satisfacción, como decía Torcuato, porque además antes, cuando estaba incapacitado, se nos exigía 2 certificados médicos, sería ese artículo anclado en el sistema médico rehabilitador totalmente, ¿no? Entonces, en la actualidad, no, o sea, los medios, los apoyos, los mecanismos, los informes que nosotros entendamos pertinentes, pero la voluntad siempre no está ligada a la decisión médica, sino que antes tampoco lo estaba, porque el juicio de capacidad notarial es intransferible y se basa justamente en la mediación, en el control de legalidad y en la responsabilidad. Entonces, además, el 25 de la ley del notariado es el que ha sido modificado, señalando la necesidad de que la comunicación puede ser en cualquier medio, o sea, de cualquier forma. Antes se decía que el testador manifestará oralmente o por escrito, ahora no. Ahora
en el mecanismo que sea necesario para poder manifestar su voluntad. Y eso es súper importante y un niño de 14 años puede hacer testamento, por Dios. Todo el mundo sabe a quién quiere dejar los bienes el día de mañana. O sobre todo, a lo mejor no sabe a quién, pero lo que sí sabe es a quién no. Desde luego. Muy bien, pues si os parece pasamos al tercer y último bloque de esta mesa redonda, que está conformado por preguntas hechas por las propias personas con discapacidad, que es en definitiva cómo afecta todo esto a mi situación personal. Y tengo una pregunta que dice, si hasta ahora mi familia o una fundación tutelar eran mis tutores, ¿significa la reforma que ya no van a ser mis tutores? Por ejemplo, que ya no van a poder decir cómo me gasto mi dinero. ¿A quién se lo manda? A ti, Torcuato. Torcuato, vamos, tiene tu nombre, nene, tiene tu nombre. No. A ver, mira, poniéndolo en el marco más jurídico, efectivamente, la ley, la reforma establece que los apoyos los pueden prestar personas físicas o jurídicas. Por tanto, pueden seguir desempeñando la curatela ahora, desempeñando genéricamente la prestación de apoyos personas jurídicas, como antes lo hacían las fundaciones tutelares. Dice la ley en términos muy similares a lo que antes establecía el 242 anterior del Código Civil, personas jurídicas que cumplan determinadas condiciones, que no tengan fin de lucro y que tengan entre sus finalidades el desempeñar ese tipo de actividades. Por tanto, quiere decir que si está tutelado en este momento por una fundación tutelar, puede seguir estándolo. Lo que ocurre es que, como decíamos antes, el desempeño de esa tutela tendrá que acomodarse a los principios de la ley. Por tanto, no podrá ser como hasta ahora, si es que antes se realizaba así. El tutor, con el modelo anterior, sustituía a la persona. Cuando una persona, una sentencia de incapacidad declaraba que la persona estaba incapacitada plena y totalmente para realizar cualquier acto y se designaba un tutor, este actuaba en nombre de él. Se ponía en su lugar, podríamos decir. A la hora de comprar o de hacer una escritura, como poníamos tantas veces como ejemplo, era el tutor quien firmaba en nombre de la persona, no era la propia persona, aunque pudiera acompañarlo, pero era el propio tutor. Entonces, este sistema cambia, salvo que exista una curatela representativa, que es una situación muy excepcional en principio. Ahora, quien te desempeña la tutela, lo que tendrá que hacer será una curatela que deberá de acomodarse, volvemos a lo que decíamos antes, al perfil en sí de la persona, a las necesidades de la persona, no ir más allá de esa. El ejemplo que señalaba Almudena del traje a medida es muy gráfico, es decir, un traje que tenga las mangas muy largas te impide que te muevas con autonomía, que cojas lo que tienes que coger, que seas seguro aprendiendo las cosas, ¿no? Y si al contrario es muy estrecha la chaqueta, tampoco te puedes mover. Por tanto, tienes que tener una medida de apoyo que se adecue a lo que tú necesitas, ¿no? Y de ahí que la fundación tutelar que ahora desempeñaba, estamos precisamente en un proceso de cambio de denominación, vamos precisamente a acomodar la denominación también al nuevo sistema. La entidad prestadora de apoyo, en definitiva, tendrá que dar los apoyos que la persona precise. ¿Administrar tu patrimonio como preguntaba la persona? Pues sí, ¿por qué no? Pero ayudarte a administrar el patrimonio, no hacerlo por ti. Explicarte adecuadamente las cosas. Me consta que hay fundaciones tutelares que, por ejemplo, en los sistemas para hacer las rendiciones de cuentas periódicos, antes tenían una reunión con cada persona y le explicaba: este ha sido tu movimiento, en esto se ha utilizado tu dinero, tienes este dinero, dime en qué quieres utilizarlo, etc. Ese debe ser el planteamiento. Gracias, Torcuato. Almudena, una de las preguntas que, digamos, iba dirigida para ti, en parte ya la has nombrado, pero justo nos preguntaba si puedo hacer testamento y en definitiva, ¿qué opciones me da la notaría? ¿Cómo me pueden ayudar a formalizar mis apoyos en el ejercicio de la capacidad? Sí, se puede hacer testamento, se ha modificado el artículo 665 y requerirás los apoyos que sean necesarios para que sobre todo esa comunicación se dé. A mí lo importante es que el notario sepa comunicarse con la persona con discapacidad para saber cuál es su voluntad, deseos y preferencias. Eso es lo importante, que se comunique, porque a mí nadie que no tiene discapacidad me viene por la puerta pidiéndome una sustitución fideicomisaria. Si me dicen eso me quedo horrorizada, digo, ¿qué pasa? Y me doy cuenta rápido que son del mundo del derecho. Me dicen qué es lo que quieren y yo les doy forma jurídica. Pues lo mismo que hago con cualquier ciudadano es lo que vamos a hacer con las personas con discapacidad. Y se va a poder efectivamente formalizar los acuerdos de apoyo en escritura pública como se reconocen en otras legislaciones, como la colombiana, la de Perú,
a través de el centro, lógicamente, es la persona con discapacidad, con quien, lógicamente, lo primero que se tiene que hacer es entrevistarse con ella. A lo mejor en esa primera entrevista necesitará apoyo en la comunicación, o necesitará una figura del facilitador, o necesitará cualquier mecanismo que sea necesario para que se dé esa inmediación y comunicación con el notario, y luego nos pondremos manos a la obra a diseñar ese trajecito con mangas ajustadas o no, con pantalón largo o corto, y con los informes que sean necesarios para que se determine dónde y en qué ámbitos esa persona quiere recibir esos apoyos y dónde no. Con lo cual, nos veremos, si Dios quiere, a partir del 3 de septiembre. Y por último, y antes de pasaremos luego al turno abierto de preguntas, para Rafa, ¿se van a poder introducir limitaciones a contraer matrimonio, sacarme el carnet de conducir, hacer testamento? Bueno, Sofía, pues hay que decir que rotundamente no, ¿vale? Por desgracia, estamos acostumbrados en esta última etapa, no tanto ya en los años posteriores a la convención o más inmediatos, sino los más anteriores, estamos acostumbrados y las familias estáis acostumbradas a ver sentencias judiciales en las que, por supuesto, se privaba del derecho de voto, se privaba del derecho a contraer matrimonio, para hacer testamento, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues el tema del voto ya conseguimos, ya se superó con la reforma de la ley orgánica, pero todas estas cuestiones negativas de privación de derechos, la propia reforma de la que ahora estamos hablando, establece que todo lo que esté escrito en las sentencias, que sea privación de derechos, se tendrá por no puesto. O sea, queda sin efecto. Entonces me diréis, o nos diremos, bueno, entonces, ¿qué pasa? Que todos podemos hacer testamento, todos nos podemos casar, todos podemos sacar el carnet de conducir, todos podemos portar armas. Bueno, depende. Vamos a ser considerados en igualdad que el resto de los ciudadanos. Almudena decía que cuando un ciudadano o una ciudadana va a la notaría, pues con independencia de que tenga alguna discapacidad o no, ella tendrá que valorar su capacidad para hacer un testamento, bueno, pues en este caso con las medidas, etcétera. Yo creo que antes también se podía, para personas que no estuvieran judicialmente privadas de capacidad se podía. Lo que pasa que, bueno, todos funcionábamos a piñón fijo y pensábamos que para tocar testamento habría que ser un poco Einstein, y no, la verdad que no. Entonces, en definitiva, el que decidirá la capacidad será el notario. En el momento, el que decidirá si va a contraer matrimonio será el juez de registro civil, si se opta por un matrimonio de esas características, o el oficiante que sea, determinará la capacidad. El de tráfico decidirá si puede o no puede conducir. Precisamente en este momento tenemos un juicio de apelación por un chico que se le ha privado del carnet de conducir cuando es una persona que, vamos, perfectamente válida para conducir. En definitiva, cada caso concreto. El Tribunal Supremo, en este sentido, ha sido muy claro. Ya hay sentencias en las que indican eso, que en cada caso concreto quien tenga que decidir, decidirá. Y no se puede privar, también lo dice la ley. No solo dice que las privaciones anteriores quedarán sin efecto, sino que lo que dice es que no se podrán establecer pronunciamientos negativos de derechos a partir de la entrada en vigor de la ley. O sea que esto sí que me parece un grandísimo avance. Muy bien. Bueno, pues miles de gracias a los tres y ya continuando con el orden que lo hemos clavado, estamos ahí 26 minutos, damos paso a Blanca Tejero, es la responsable de comunicación de Plenar y ella va a moderar el turno abierto de preguntas. Muchísimas gracias, Sofía. Yo te animo a que te quedes para también dar respuesta a algunas de las muchísimas preguntas que nos han llegado. Antes bueno, he intentado juntarlas por bloques para que tuvieran un poco de orden y evitar que hubiese repeticiones sobre esto. Si veis que no hay respuesta a algunas de las preguntas que habéis lanzado, bueno, comentaros que no os preocupéis porque las estamos recogiendo y les vamos a dar bueno, pues respuesta y publicarlas en la web de la asociación. Asimismo, ahora mi compañera Irene va a compartir por el chat un documento bueno, pues que tenemos la suerte de compartir con todas y todos vosotros, que es que desde el momento que se publicó en el Boletín Oficial del Estado la reforma sobre el Código Civil, desde la asociación y en colaboración con Plena Inclusión Cantabria hemos estado trabajando en la adaptación a lectura fácil de los artículos del 249 al 299 de esta ley.
para que sea más comprensibles y estén al acceso de todas las personas. Tenéis ahí el enlace y también lo podéis encontrar en la página web de la asociación. Y sin más, y por favor os animo a los panelistas que abráis el micro y contestéis sin ningún tipo de pudor, en vez de que os tenga que señalar yo con el dedo, que queda muy feo. Voy a empezar con las preguntas. El primer bloque de preguntas habla sobre tutelas, curatelas, patrias potestad prorrogadas que ya existen. Una de ellas es: cuando los padres de una persona con discapacidad con patria potestad prorrogada fallecen, ¿cómo pasaría esa situación a su única hermana? Para no meterme el dedo, empiezo. Bueno, en principio hay que ir a un procedimiento de jurisdicción voluntaria. La ley de jurisdicción voluntaria regula específicamente el sistema de modificación o de designación de tutor por remoción, porque aquel no lo estuviera haciendo bien el anterior, o el curador por la nueva legislación, o porque, como en este caso, pues hubiesen fallecido. Por lo tanto, hay que ir a un procedimiento en ese sentido, hay que acreditar que concurran las condiciones y el juzgado, en un procedimiento que es bastante sencillo, que lo único que requiere es acreditar la documentación, acreditar la situación, darle traslado al fiscal, que normalmente si comprueba que la documentación y que los datos están en orden, citar a una comparecencia y señalar. No es nada complejo. Vamos, señalar, quiero decir, al contrario, dictar en la resolución correspondiente designando a la persona. Estupendo. La siguiente pregunta que nos hacen es si los padres y madres o tutores y curadores actuales serán llamados por la administración o deberán iniciar ellos los trámites de provisión de apoyos para la modificación de las sentencias actuales. Es el toque de Rafa, ¿eh? Bueno, Rafa, vale, te tocó. pues yo, me toca. Bueno, en teoría no, en teoría no. Hay que esperar la Administración de Justicia, los tribunales, los juzgados y tribunales, en ese plazo de 3 años que se señala, pues hagan la revisión de oficio. Eso no quita, pues para que atendiendo las circunstancias de cada familia, en cada caso concreto, pues pueda interesar, por las razones que sean particulares, pues revisarlo. Entonces, la revisión se puede plantear por las familias en cualquier momento, incluso se podría hoy mismo, sin la entrada en vigor de la ley, porque es que eso siempre se ha podido, ¿verdad? Pero hemos sido siempre muy reacios a revisar, porque ya teníamos un papel que ponía que eran incapaces. ¿Cuántas búsqueda de capacidades perdidas teníamos que haber hecho, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que ahora no hay más remedio. Ahora sí que realmente llega la búsqueda de la capacidad perdida. Que 3 años, pues yo no sé lo que pasará. ¿Qué pasará en los juzgados? En esos juzgados de España, esos juzgados pues vaya usted a saber, ¿no? Rafael, sobre esto Zaira Sánchez nos escribe precisamente por el chat sobre este tema. Dice que ella dónde puede encontrar ayuda para conducir este proceso de revisión de sentencia. ¿A quién puede acudir? Bueno, pues a su entidad más cercana de la zona, de la localidad a la que ya pertenezca. Sería una opción muy válida, ¿eh? Podría, si no acudir, pues a colegio de abogados a que le informen de quién le puede asistir. Vamos, esto ya es una cuestión muy personal, ¿eh? Estupendo. En quien ella confíe, claro, que acude. La persona de confianza, dice Almudena. Sí, que acuda a alguna persona de confianza y que vaya al juzgado. La propia persona con discapacidad puede solicitar la revisión, con lo cual que se vayan y hombre, con un abogado especialista mejor, porque irán mucho más encaminados. Y todas las entidades que están aquí, la red de juristas está para algo, ¿no, Torcuato? Por eso. Entonces, estupendo. Mejor que aquí no va a encontrar asesoramiento en ningún sitio. Creo que sí, las entidades sería lo primero, ¿verdad? Por eso, las entidades de referencia. Suelen tener también asesores jurídicos y tal, Claro. así que efectivamente. Estupendo. Por otro lado, nos preguntan si una persona no quiere apoyos, pero su familia no está de acuerdo, es decir, que solo querría apoyos en casos de conflictos de intereses, ¿qué sucedería? A ver, primero lo que hay que ver es que si realmente no lo necesita, si no precisa los apoyos, pues punto, ella podríamos decir que incluso hasta puede defenderse de un planteamiento que en ese sentido le realizara, ¿no? La familia puede, la ley permite que hay una serie de personas que están legitimados para iniciar un procedimiento de provisión de apoyo ante el juzgado, pero la persona puede oponerse. De hecho, la ley establece que el sistema judicial de provisión de apoyo es, como hemos dicho antes, el de jurisdicción voluntaria, pero que en caso de oposición, precisamente para garantizar los derechos de la persona y que pueda defenderse con total garantía, con medios de prueba, con lo que ella precise, se pasa a un procedimiento de la ley de enjuiciamiento civil, a un procedimiento contradictorio. Es decir, si ella considera que no necesita
Yo he tenido varios casos en los que he defendido a personas con discapacidad a las que se intentaba incapacitar y porque ella ha sostenido que no procedía, que no era necesario hacerlo. Entonces, si ella considera que no necesita apoyo, pero lo hace de una manera fundada, no, si realmente no es consciente de su discapacidad y si necesita apoyo, pues habrá que intentar ayudarle a arbitrarlo. Pero si no lo precisa, que tenga la tranquilidad de que puede defenderse y puede oponerse. Entonces podría darse el caso que a partir, bueno, con esta reforma hubiese personas que dejasen de contar porque ellas quieren con los apoyos de sus familiares. Podría ocurrir, claro, porque podrían ir hemos dicho que son preferentes los apoyos voluntarios, podrían ir a hacer ese acta notarial y decir, quiero que ahora los apoyos me los presten estas otras personas, ¿no? Estupendo. La siguiente pregunta es, ¿cómo afecta esta nueva ley en el caso de que la persona con discapacidad que vive en una residencia quiera hacer actos jurídicos como un patrimonio protegido? Es decir, personas entiendo que están apoyadas por entidades. A ver, el patrimonio protegido, la verdad es que no entiendo el caso, si es aceptar el patrimonio protegido, si es constituirlo ella, Bueno, no pues es lo mismo. la dejamos aquí, la recogemos y luego le Cualquier, intentamos dar sí, respuesta. efectivamente, efectivamente. Otra pregunta que nos viene en muchas casuísticas personales es, el 4 de mayo presenté rendición de cuentas que sí que han sido aprobadas. ¿Puedo esperar hasta el próximo año para solicitar la revisión o debo hacerlo antes? La revisión de sentencia. La revisión se va a hacer de oficio, en principio, ¿eh? Estábamos diciendo que la puede solicitar con un acto de gestión del desempeño de la tutela anterior, como esa rendición de cuentas. Pero si acabas de hacerla, pues puedes, como antes decía Fernando Rafael, esperar a que te toque la revisión, el que el juzgado te notifique que lo hace y lo tiene que hacer de oficio. Quizá hay una pequeña confusión en este tema, porque un texto anterior del anteproyecto, ¿no?, decía que con la primera rendición de cuentas que se presentara al juzgado había que solicitar la revisión, lo cual significaba un colapso en los juzgados, que hay que romper una lanza en favor de todos los juezas y jueces que están ahí a pie de obra, que claro, la que les viene encima es muy importante, ¿no? Y todavía era mayor cuando se planteó aquello. Esto ya no es así, sino que está el plazo de los 3 años. Bueno, por lo menos van a poder trabajar un poco más de desahogo y, bueno, por lo que estaba pendiente. 4, sí. Yo creo que ha habido aquí cierta confusión con las rendiciones de cuentas. Estupendo. El siguiente bloque de preguntas va sobre testamento, que además aprovecho que Raquel Álvarez ha hablado por aquí en el chat. Tengo ojos en 20 sitios ahora mismo, disculpadme si se me pasa algo. Si la persona con discapacidad tiene bienes propios y no tiene capacidad de decidir a quién irán, ¿qué sucede? A ver, es que estoy viendo yo, no me queda claro si las personas con discapacidad intelectual pueden testar. Vamos a ver, podrá testar toda persona que tenga la capacidad natural de entender y querer. Capacidad natural de entender y querer la tiene una persona de 14 años, ¿vale? Entonces es acudiendo a la notaría, el notario valorará que no hay influencia indebida, que no hay conflicto de intereses, que tiene claro a quién quiere que vaya sus bienes y se autorizará el correspondiente testamento como hacemos con cualquier ciudadano, ¿vale? Y hacíamos antes también, si yo no hago testamento, tenga o no tenga discapacidad, una persona que muere sin testamento, se abre lo que se llama sucesión sin testamento, intestada, que significa que los bienes van a aquellas personas que llama el propio ordenamiento jurídico. El Código Civil, carácter general, descendientes, ascendientes, cónyuge, primos, tal. Y luego también dependerá, que esto se lía un poquito más, de la vecindad civil de cada uno, porque los aragoneses tienen una norma, los catalanes tenemos otra, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero si uno no hace testamento, hay una serie de familiares, que la ley les llama para recibir esos bienes. Lo bueno y lo malo, que haya dejado. Estupendo, Almudena. Pues aprovecho que ya has levantado tú la mano para responder y te hago la siguiente. Por aquí un familiar dice que no quiere que los bienes de su hija vayan al padre o a los hijos de su padre. Ella podría hacer testamento. ¿Qué podrían hacer ahora? Vamos a ver. La frase es, no quiero que los bienes de mi hija. Si son los bienes de su hija, decide su hija. Entonces, será la hija la que tenga que decidir si hace testamento o no hace testamento y a quién se los quiere dejar. Ella podrá decidir sobre sus bienes que deje a su hija, y podrá hacer esa sustitución que he comentado con anterioridad, ¿vale? Y podrá decir, los bienes que yo tengo se los dejo a mi hija y lo que ella no use o no gaste o no necesite pasarán a quien yo quiera.
pero los bienes propios de cada uno decide cada uno, con apoyo, pero decide cada uno. Estupendo. Bueno, están llegando por aquí más preguntas. Vuelvo un poquito al bloque anterior porque nos hacían una pregunta que creo que no ha salido en la mesa redonda y es, con la nueva legislación, por ejemplo, en el caso de hermanos de una persona con discapacidad que no se han hecho cargo o que no han apoyado a esta persona nunca, con esta nueva reforma, esas personas podrían ofrecerse o ser curadores de la persona con discapacidad cuando nunca la han apoyado. Bueno, no sé, contesto yo si os parece y luego completáis. A ver, dependerá de las circunstancias. Si realmente no han podido desempeñar esa relación pues por sus circunstancias personales, etcétera, pues bueno, pues ahí no hay motivo para que sea que no. Yo creo que habría que analizar con más profundidad el caso. Pues tenemos curadores o tenemos tutores que no viven en el mismo sitio porque la vida hoy día, las comunicaciones son potentes, etcétera, pero bueno, otra cosa es que se hayan desentendido, que sean indignos, porque en las previsiones que establece el Código Civil para los supuestos similares de sucesiones y demás. Pero bueno, habrá que valorar cada caso concreto y a la jueza, al juez le corresponderá el decidir si ese hermano o ese familiar pues realmente lo ha hecho pues por mala fe o por abandono, etcétera. No parece razonable que si ha habido un abandono, una dejación, no parece razonable. Pero bueno, arrepentimientos también existen, ¿no? Y hermanos que aparecen, que están por ahí no sé dónde y aparecen. Y bueno, habría que dar una oportunidad y ver cada caso concreto. No sé, ¿qué opináis los demás? Se le preguntará lo primero a la persona con discapacidad quién quiere que sea su apoyo. Por supuesto, por supuesto. Exacto. Entonces, ella ya se valorará y se valorará por parte de la autoridad judicial si hay un conflicto de intereses, si hay un abuso, si de repente han aparecido, como tú decías bien, Rafael, los hermanos que no aparecen, se justificará. Que estemos, o sea, hay que mandar un mensaje de tranquilidad a las familias. A ver, la modificación lo que ha hecho es humanizar y que por fin no se decide por, sino que decidan ellos con. Deciden ellos con nosotros, con ayudas, con las que sean necesarias y tranquilicémonos que no se ha caído el sistema, sino todo lo contrario, es mucho más humano, mucho más acorde a lo que reclamamos tanto las personas con discapacidad como todas las familias y todos los profesionales. Ahí he visto antes en el chat también que decía que si esto nos va a hacer trabajar más. Yo sé que a los notarios nos va a hacer trabajar muchísimo más, a los abogados nos va a hacer trabajar muchísimo más, a los jueces también, pero estoy encantada, porque lo que no podemos es ser perezosos cuando estamos hablando de la dignidad del ser humano. Estupendo, muchas gracias. Bueno, hay muchísimas preguntas sobre a quién puedo acudir. Os animamos que en la página web de la asociación, que es www.fundacionestutelares.org, que pondrá ahora mi compañera Irene por el chat, hay un apartado de fundaciones tutelares que tienen un servicio de información y asesoramiento y están en todas las comunidades autónomas. Así que podéis acudir a ellas y seguro que os responden a todas estas preguntas. En relación al testamento, las últimas dos preguntas para pasar al siguiente bloque. ¿Hay algún avance sobre las últimas voluntades? Y por otro lado, ¿qué sucede con las personas que están apoyadas por entidades con el tema de la herencia y el testamento? Voluntades médicas anticipadas es uno de los aspectos que no se ha modificado, creo recordar, por 4, ¿verdad? Sí, Sofía, y el internamiento involuntario, eso no se ha tocado. No se ha tocado. No se ha tocado. En el tema de las prohibiciones para suceder, que es erróneamente se me denominaba incapacidad para suceder, pero que es que en realidad lo que se ponía era la prohibición de que no teníamos posibilidad de suceder. El curador no puede heredar, salvo que se haya aprobado la rendición de la curatela, pero eso pasaba ya antes, se excepciona a los familiares, y lo que se establece es que una prohibición en relación con los que desempeñan, está pensando más bien en las personas mayores, en los que tienen una relación asistencial, está pensando más en los temas de residencias de mayores, que lógicamente los que trabajan ahí no podrán heredar, salvo que se haya hecho por testamento abierto notarial. Creo que recordar que es ese artículo. Yo no creo que tenga nada más que añadir. Y quien valora la capacidad, es que he visto muchas preguntas de quien valora la capacidad para hacer testamento es el notario. Quédense tranquilos que con el apoyo del notario quien pueda hará testamento y los que no, por desgracia, no tenemos capacidad de comunicación, pero no por razón de discapacidad, sino por razón de falta de posibilidad de comunicación. Un Alzheimer degenerativo en 4º grado de estadio, es imposible que se comunique conmigo para que me diga
qué es lo que quiere de sus bienes, pero no por razón de discapacidad, sino por el otro motivo. Estupendo, muchas gracias, Almudena. Ahora pasamos a hablar sobre la guarda de hecho. La primera pregunta, os las lanzo juntas, es: ¿la guarda y custodia de un hijo adulto con discapacidad e incapacitado, otorgado por divorcio, se equipara a la guarda de hecho? Y la segunda, es un trabalenguas casi. Me he quedado. Si la guarda de hecho se puede utilizar como mecanismo de apoyo teniendo como límite la representatividad. ¿En qué casos es preferible sustituirla por una curatela asistencial? Esto es cosa de Sofía, seguro, ¿eh? Yo necesito que me la repitan, o sea, y no es broma. No, mira, yo la primera parte la he entendido, o sea, en una situación, en una sentencia de divorcio, efectivamente te han atribuido la custodia de alguno de los hijos, y alguno de los hijos puede ser que sea mayor de edad, pero que estuviera discapacitado, y en la sentencia se le ha atribuido la custodia. Por tanto, pues sí, es una situación de una analogía extraña, pero de alguna manera tienes en cierto sentido un documento en el que ya te está reconociendo algo parecido a una guarda de hecho. Una custodia de un hijo menor podría ser una situación. A mí la denominación que se ha mantenido en la ley de la guarda no me parece demasiado bien. Pero bueno, el caso es que efectivamente con eso está reconociendo esta situación. La ley no ha llegado tampoco al paso, antes señalaba Almudena y Rafael y yo lo hemos comentado muchas veces, que es necesario a veces documentar la situación de la guarda de hecho, para ir a hacer una gestión bancaria. La nueva ley efectivamente establece que para administraciones, podríamos decir, habituales, gestiones de pagos normales, solicitud de pensiones, cosas de ese tipo, el guarda de hecho no necesita tener facultad de representación, no necesita irse al juzgado, pero no siempre puede acreditarlo. Entonces, una solución efectivamente puede ser un acta notarial, podría haberse establecido también que hubiera un documento judicial que lo dijera, etcétera. El caso es que la situación de la guarda de hecho sigue siendo un poco como en la anterior, una situación fáctica. Tú tienes contigo a tu hijo, ¿no? Lo está atendiendo, te está haciendo cargo de sus necesidades. Eso no impide que haya que hacerlo pues, a la vieja escuela, y por tanto, bueno, pues como es mi hijo, yo decido sobre él para nada. Lo que sí que deja claro la ley es que se tiene que hacer con los principios de la nueva, es decir, respetando su voluntad de preferencia, procurando evitar manipulaciones para sus decisiones, evitando conflictos de intereses, etcétera. Esa es la situación de la guarda que ahora se regula. Estupendo. Bueno, sin más, por añadir un poquito, ¿no? Esa guarda de hecho que hemos comentado tantas veces, que bueno, nos parecía en muchas situaciones concretas que hubiera, antes de la entrada en vigor de la nueva ley, que acudiera a un procedimiento de modificación de capacidad, etcétera, etcétera, pues que no iba acorde con el espíritu de la convención. Y bueno, pues obtuvimos respuestas de los juzgados de mi entorno, al menos, bastante favorables, en procedimientos en los que la guarda de hecho se constituía como con una resolución judicial, con lo cual no estábamos certidumbre del acta notarial, que me parece muy válida, por supuesto. Y bueno, pues en definitiva, esto lo que ha hecho es de naturaleza, de alguna manera. Parece que el legislador ha escuchado nuestras peticiones de que la guarda de hecho pues tuviera la importancia que en la práctica le queríamos dar, y que en la práctica la estábamos dando para evitar incapacitaciones, usando la vieja tecnología. Yo creo que eso es un gran valor. Para mí el tema de la guarda de hecho es un temazo, creo que es un reto importante. Yo no sé cómo lo vamos a articular, no sé cómo los tribunales cómo reaccionarán, etcétera, pero me parece que para mí es fundamental. Las medidas de apoyo, por supuesto, las voluntarias, pero la guarda de hecho, en el supuesto de inexistencia, me parece que es todo un reto para nosotros. Sí, y bueno, sí, la guarda y custodia, que decíamos en el derecho de familia, pues en la pregunta, ¿no? Yo por ahí, ¿no? Me ha parecido entender que era un mayor de edad que estaba ya con sentencia de modificación de capacidad, pues sería la guarda y custodia, pues sí, equiparable a la guarda de hecho, pero bueno, el matiz del derecho de familia de la guarda y custodia, como si fueran menores, en fin. Es un terreno un poco resbaladizo, pero sí, por ahí va, por la guarda de hecho. Sí. Si me permitís, yo repito muchas veces una afirmación que oí decir a uno de los grandes padres de esta reforma, a un eminentísimo jurista, don Antonio Pau, uno de los grandes padres, como digo, de esta reforma. Cuando tuvimos una intervención con él, cuando todavía estaba en el proyecto de ley, estaba redactándolo, y dijo algo que yo utilizo muchas veces en exposiciones, que era decir, si la familia funciona, no hay por qué quitarla. Si la familia es válida, si está haciéndolo bien, si está ayudando a la persona, si no está supliéndola excesivamente, si no está evitando que pueda tomar decisiones por sí misma, pues hay que procurar que ese sea su ecosistema natural y que la persona se desarrolle.
Muchas gracias, Torcuato. Os presento un reto en honor al tiempo. Nos quedan 2 preguntas y un caso práctico. Así que os propongo ser lo Muy más nervioso. Yo también, telegráficos ¿me van a examinar? posibles. La primera de ellas es si las medidas de apoyo pueden ser complementarias. Por ejemplo, una guardia de hecho con una curatela. Sí. Más telegráfico no puede ser. Pueden confluir todas, ¿eh? Estupendo. La siguiente pregunta, antes del reto del caso práctico, es: ¿la ley refleja los equipos multidisciplinares y los defensores judiciales? ¿De dónde salen estas figuras y quién las aporta? A ver, no es exactamente así, en parte. Yo no voy a desmentir a Rafa que podíamos llegar, nunca me atrevería a hacer eso. Lo que la ley hace, Puedes. lo que la ley hace por primera vez es decir, establecer que las resoluciones judiciales que se dicten en este sentido no corresponden exclusivamente al juez, que el juez debe nutrirse de información en ese ámbito. Cuanta más información tenga respecto de las necesidades de la persona, mejor. Por tanto, no está solo como hasta ahora en la cúspide de la estructura del despacho, del juzgado en su despacho, decidiendo sobre la persona, sino que conviene, y lo repite la ley varias veces, que pida informes a los servicios sociales, a las entidades del sector que le puedan estar ayudando, a su ámbito, etcétera. Y con todo esto pueda decidir. Es más, hay otra cuestión también importante. Hasta ahora, el único facultativo que decidía sobre la capacidad de las personas en el procedimiento de capacidad era el médico forense. Esta acepción desaparece también en la reforma de la ley de jurisdicción voluntaria. Y se dice que se podrán realizar pruebas periciales de cualquier índole, ¿eh? Por tanto, el juez a decidir sobre esa materia en apoyos judiciales puede contar con informes de trabajadores sociales, con informes de médicos que la familia o que la propia persona aporte, de psicólogos, en fin, de alguien que le dé información en este sentido. Que pueda utilizar también el juez, y eso me consta que lo están pidiendo los jueces, que pueda utilizar los equipos multiprofesionales que existen en los juzgados en el ámbito del derecho de familia, pues podría ser, ojalá se pueda estructurar de manera adecuada. Veremos a ver en ese sentido cómo se aplican. De hecho, me consta que efectivamente los jueces están diciendo, pues para no tener que referirme a terceros, que le pueda yo pedir un informe al equipo psicosocial correspondiente. Ojalá sea así, ya veremos a ver cómo se articula. Pero lo que sí es claro, lo importante es que la ley establece que el juez debe nutrirse de mucha más información. Muchísimas gracias, Torcuato. Y vamos con, no la última pregunta, bueno, sí, porque en el caso práctico se formulan 2 y es, bueno, durante toda la intervención ha habido algo que ha resonado mucho en el chat y en las preguntas y son las personas con grandes necesidades de apoyo. Sobre esto nos plantean un caso de una madre con 2 hijas, ambas mayores de edad, una con grandes necesidades de apoyo que acaba de cumplir 18 años y 93% de discapacidad. Y pregunta: ¿qué tiene que hacer para continuar apoyando a su hija como lo ha hecho hasta ahora? Y en segundo lugar, ¿qué tiene que dejar en el testamento sobre el apoyo a su hija en el caso de que ella falte y para no, entre comillas, complicar la vida de la otra hija? A ver, yo le recomiendo que vayan al notario más cercano que tenga, porque no solo es eso, sino también es importante saber las circunstancias, el patrimonio, qué es lo que quiere, ¿vale? Si la persona con discapacidad tiene necesidades de apoyo intenso y no es posible la comunicación con el notario para poder saber cuál es su voluntad, deseos, preferencias y cuál es su apoyo, ahí sí que el ámbito notarial no puede actuar, tiene que ir a la vía judicial a proveer esos apoyos en relación con la persona. Y en relación con el testamento, depende. Es que depende de lo que tenga. Hay gente que quiere dejar el usufructo, hay gente que prefiere dejar una renta vitalicia, hay gente que prefiere... entonces, sin hablar y sin conocer, es como diagnosticar por teléfono. Por eso creo que lo mejor es que vaya al que tenga más cerca para que le asesore y le cuente la situación personal, el patrimonio que puedan tener y las preocupaciones que tengan, ¿vale? No sé si contesto, pero yo es la recomendación que daría. Tiene que hablar con el notario más cercano que tenga para poder dilucidar qué es lo más conveniente para esa persona. Sin entrar en contradicción con el notario o con un buen abogado que también le ayude. Ah, bueno, claro. Bueno, con el que tenga confianza que le pueda ayudar. De acuerdo. Estupendo, bueno, pues... Como hago todos los días testamento, es la cosa más normal. Es normal, ya va a hacer.
Nos quedan 9 minutos. Antes de dar paso a Santiago López, que es el presidente de Plena Inclusión, que va a cerrar este seminario, agradecer a todas las personas que habéis participado como panelistas por resolver las dudas, pedirle a Irene, a Inés y a todas las personas que estáis por aquí que recojáis todas aquellas preguntas que yo no he sido capaz de recoger para que desde la asociación y desde Plena Inclusión podamos darle respuesta para, bueno, pues para que no quede ninguna pregunta sin respuesta. Así que ahora, muchas gracias desde parte de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares y doy paso a Santiago López Noguera, que es el presidente de Plena Inclusión. Santiago, perdona que te quite un minuto, es solo para despedirme, que tengo que estar a las 6 en otro sitio. Perdona, ya está, muchísimas gracias a todos. Perdona, me quedo grabado lo que vaya a decir. En absoluto, en absoluto. Oye, pues mira, lo primero que digo es el agradecimiento tan grande que tengo, y ya como he visto que se ha ido, pues bueno, pues simplemente, la verdad es que con Torcuato hemos tenido una relación... Está aquí, cuidado hasta con lo que está dice. aquí, bueno, pues bueno, que una gran relación durante muchos años, empezamos juntos cuando éramos casi jóvenes en esto, en aquel Plena en Forma, y bueno, y todavía seguimos aquí. Y bueno, pues que nada, que muchas gracias por participar y vete donde tengas que ir, que seguro que seguirás haciendo un fantástico trabajo. Bueno, pues bueno, bromas aparte, muchas gracias, Blanca, por presentarme. Bueno, sobre todo, Blanca, decirte que me ha encantado tanto que los pequeños lapsus, bueno, me lo he pasado fenomenal, eso es lo primero. He disfrutado muchísimo con la sesión. Y me han encontrado 2 lapsus que he cogido así al vuelo, que tienen que ver tanto con Blanca como con Irene. Y es que a las 2 os han nombrado como que sois de Plena Inclusión, ¿vale? En vez de ser de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares. Lo cual... Me he dado cuenta en el momento cuando ya lo siento. Sofía, no pasa nada porque sí, efectivamente tú has sido una de ellas, pero el otro ha sido Gregorio, con lo cual también ha confundido Irene. No has sido tú sola, pero me viene muy bien esa confusión, ese lapsus. Es lógico y normal que se nos confunda a Plena Inclusión y a la Asociación Española de Fundaciones Tutelares, porque sabemos que somos la misma cosa, es decir, somos 2 herramientas al servicio de un mismo fin. Por tanto, me ha parecido muy concluyente el que haya ese pequeño lapsus y que se nos confunda y bueno, y al final que estemos tan juntos como estamos. Bueno, lo cierto, sí que os decía que me lo he pasado francamente bien, me ha gustado mucho, he disfrutado mucho, he aprendido alguna que otra cosa que siempre viene bien. Me ha parecido, en términos generales, una capacidad didáctica tremenda, pero por ser protocolario, pues lo primero es agradecer, por supuesto, a Jesús Martín, nuestro brillante, que ya ha tenido que salir también, nuestro brillante director general de Políticas para la Discapacidad, que ha estado con nosotros, que nos acompaña en algo que es tan vital, que además está implicado de manera directa, porque lo lleva directamente en vena, viene de nuestro movimiento, es uno de nosotros y, por tanto, pues disculpad que lo pongo en silencio, ya no molestará más. Es uno de los nuestros y, por tanto, como uno de los nuestros lo sentimos. Y lo que comentaban en Petit Comité, tenemos, justo antes de empezar el seminario, lo cierto es que tenemos una gran confianza en cómo va a ejecutar y cómo va a llevar a cabo todo su trabajo, que no es mucho, pero sabemos que se va a empeñar. Agradecer, por supuesto, también a Gregorio Sarabia, que bueno, sigue los pasos de Jesús y seguro que los va a seguir con buen pie. Bueno, pues que por supuesto que ha hecho una introducción brillante sobre los aspectos más importantes de la reforma y que bueno, que es francamente interesante. Ya he hablado un poquito de la siguiente mesa, que ha sido la que formaban Torcuato y Rafa. Bueno, ¿qué decir de Torcuato y de Rafa? De Torcuato ya lo he dicho y de Rafa también, ¿vale? Bueno, perdón, que también estaba Almudena, pero tenía su momento preparado para luego. Lo que pasa que a Rafa y a perdona Almudena, de verdad, a Rafa y a Torcuato los nombro a los dos como en un pack, porque para mí son no solamente 2 grandes juristas, sino que son 2 grandes amigos, 2 grandes que siento como familia. Sinceramente, he tenido mucho contacto con ellos, hemos vivido momentos muy importantes, he comentado algunos de los que empecé y aprendí muchísimo, y yo creo que aprendimos juntos también, Torcuato y yo hace muchísimos años en aquel Plena en Forma, pero con Rafa he tenido también momentos muy intensos
Allende los mares, cruzando el océano, cuando estuvimos en aquel Congreso de Inclusion International, y Rafa llevó una ponencia probablemente de las mejores que se hicieron en el Congreso. Y no lo digo yo, ¿vale? No lo digo yo porque si lo digo yo, pues no tiene valor ninguno. Es cierto que fue comentado con todos, y cuando veían que estábamos los dos en plena inclusión, venían a mí a darme la enhorabuena de que tuviéramos una persona tan preparada y que explicara tan bien, además en inglés, este tema, ¿no? Con lo cual, bueno, pues francamente, muy bien. Yo creo que... Gracias, Santiago, gracias. Bueno, Almudena, disculpa que no te haya metido en el pack de mis dos amigos. No te te siento también preocupes, como por una Dios, amiga. es que soy muy gamberra. A partir de ahora, pero bueno, sí que evidentemente en los notarios y las notarias, evidentemente tenemos unos aliados y lo vamos a tener. Yo lo he tenido en primera persona como familiar de un hijo con discapacidad intelectual, pero yo creo que es una realidad. Yo creo que tenemos unos grandes aliados entre vuestro cuerpo. Qué decirte que además has puesto en evidencia a Torcuato, que lo cual me agrada, porque ese afán que tiene siempre de aumentar su riqueza, su valor, su patrimonio, y que no se lo llevara a nadie, pues lo has puesto en evidencia, y ese ejemplo ha venido más que bien para dejarlo bien situado en su sitio. Por último, y no menos importante, muchas gracias, Sofía, que ha sido una moderadora y además moderada, ¿vale? Es decir, que eso dice mucho de una moderadora. Y bueno, que evidentemente también tienes un conocimiento igual que el resto de la mesa, muy profundo, externo y extenso de cómo va esta reforma, y que llevan muchos años colaborando con la Asociación Española de Fundaciones Tutelares, lo cual en su nombre y en el nuestro de Plena Inclusión agradezco. Este es un seminario que yo creo que en este momento no podía ser de otra manera. Lo ha comentado Jesús al inicio, estamos en el momento, en el año del poder de las personas, y yo creo que bueno, es evidente que las personas con discapacidad intelectual están formando parte activa de este tipo de seminarios, que hace unos años era impensable que se pudiera hablar en términos que lo entendiéramos todos, incluyendo las personas con discapacidad intelectual, y yo creo que ha estado en un nivel muy accesible, pero de alto nivel. Y bueno, pues al final estamos en su momento, es el año de reconocer el esfuerzo que están haciendo por esa emancipación ganada a pulso, y que por supuesto con los apoyos que necesiten, con los que vayan a ser necesarios, pues se consiga, igual que hemos conseguido esta reforma. Tendría que terminar diciendo la próxima fecha, estamos muy bien de tiempo, ¿verdad, Blanca? Pero tendría que terminar diciendo que la próxima cita va a ser el día 29 de junio a las 12 para seguir resolviendo dudas, pero sí me gustaría hacer un llamamiento. Es decir, se ha hablado en varios momentos de la modificación del artículo 49 de la Constitución. Desafortunadamente, todavía no se ha conseguido, porque está en el trámite parlamentario. Y lo hago como llamamiento a todo el que pueda influir en la clase política, y digo en toda la clase política, para que haya un apoyo unánime a la reforma del artículo. Porque solo faltaría que con el trabajo que nos ha costado, y lo sabe bien Gregorio desde el CERMI, que se ha trabajado mucho, igual que se ha trabajado en Plena Inclusión, igual que se ha trabajado en la Asociación Española de Fundaciones Tutelares, solo faltaría que ahora por un quítame allí esas pajas de los partidos políticos perdiéramos esta grandísima oportunidad. Por lo tanto, hemos estado incluso más de 250 personas, ahora mismo casi 200 personas. Quien pueda tener capacidad de influir, que lo haga. Desde luego, desde las organizaciones lo vamos a hacer. Me consta que Gregorio lo va a hacer desde el CERMI, que nosotros lo vamos a hacer. Estamos, ayer se lo decía a Luis, que a su disposición, Plena Inclusión para lo que pueda necesitar a la hora de influir en estas cosas, pero que estamos en un momento difícil. Ojo, nunca esto ha sido fácil. Es decir, cuando sacamos adelante el derecho al voto, y lo sacamos entre todos los que estamos aquí, por supuesto, empezando por las personas con discapacidad intelectual, no fue fácil. Y pasamos por momentos muy complicados. Yo me acuerdo la última comparecencia que tuve en la Comisión de Constitucional, que yo salí, intervino primero Luis, después intervine yo, y salí francamente molesto y decepcionado. Bueno, a los 3 meses y medio, 4, habíamos conseguido sacar adelante la reforma de la ley electoral. Por tanto, bueno, que no cesemos en el empeño, y lo dicho, muchísimas gracias
a todas, muchísimas gracias a todos y nos vemos el día 29 a las 12 del mediodía, si no me equivoco, ¿verdad? Bueno, un abrazo para todas y todos.